Mírate en un espejo, levanta tu mano derecha, tu reflejo levanta su mano izquierda, ahora, asiente con la cabeza, tu cabeza sube y baja, el reflejo también se mueve con perfecta sincronía. ¿Te has dado cuenta de la monstruosa contradicción que acabas de presenciar? ¿Por qué el espejo decidió invertir tu izquierda y tu derecha, pero dejó intactos arriba y abajo? ¿Acaso sabe algo sobre la gravedad? ¿Tiene alguna preferencia cósmica por el eje horizontal? La respuesta parece obvia hasta que lo piensas un segundo, y entonces la realidad comienza a resquebrajarse, porque el espejo no está invirtiendo lo que tú crees. De hecho, llevas toda tu vida mirando el mundo al revés, y la ilusión no está en el vidrio frente a ti, está en tu propia mente. Si sales a la calle ahora y preguntas a la primera persona que veas por qué un espejo invierte izquierda y derecha, probablemente te mirará con extrañeza y te dirá que es obvio, que así funcionan las cosas. Si insistes un poco más, quizá algún estudiante de ciencias hablará de rayos de luz que rebotan, del ángulo de incidencia y del ángulo de reflexión. Suena convincente, ¿verdad? Pero rasca la superficie y descubrirás que la mayoría de nosotros caminamos por la vida con una concepción absolutamente mágica sobre los espejos. Piensa en cómo interactúas con un espejo todas las mañanas. Te pones una camiseta con una palabra, digamos física, te paras frente al espejo y la palabra está escrita de derecha a izquierda. Para tu cerebro, no hay debate posible, el espejo ha girado tu imagen horizontalmente como pasar la página de un libro o darle la vuelta a una tortilla. Hemos interiorizado esta creencia con tanta fuerza que ya no la cuestionamos. Creemos que la función óptica de un espejo plano es invertir el eje horizontal. Creemos que distingue entre izquierda y derecha. El problema es que a los humanos nos encanta proyectarnos en todo lo que vemos. Somos criaturas simétricas, un ojo a la izquierda, otro a la derecha, un brazo a la izquierda, otro a la derecha. Pero solo tenemos una cabeza arriba y un par de pies abajo. La gravedad nos ancla en el eje vertical. Para nosotros, el concepto de arriba y abajo es absoluto. Es una ley impuesta por la masa de la Tierra. Pero izquierda y derecha son relativos, dependen de hacia dónde estés mirando. Cuando te paras frente al espejo y ves esa figura que te devuelve la mirada, tu cerebro hace un truco maravilloso y falso. Imaginas que caminas rodeando el espejo y te das la vuelta para mirarte cara a cara. Has rotado tu cuerpo mentalmente sobre el eje vertical, y tu mano derecha ahora está frente a la mano izquierda del reflejo. De repente todo encaja. Culpas al espejo de invertir la imagen, asumes que gira las cosas de izquierda a derecha porque es lo único que tiene sentido para un ser vivo atado a la gravedad. Es una explicación hermosa, intuitiva y compartida por casi toda la humanidad, y es completamente errónea. Ahora imagina que enciendes una linterna frente al espejo. La luz sale de la lámpara, viaja en línea recta, rebota en el espejo y regresa a tus ojos. Hasta aquí, nada extraño, es solo un rebote de fotones. Pero espera un segundo, cada fotón viaja a 299.100 poros por segundo, la velocidad más alta permitida en todo el universo según Einstein. Eso significa que esos diminutos paquetes de energía podrían darle la vuelta a la Tierra casi 8 veces en un solo segundo. Y tú los ves como un rayo simple, uniforme, sin pensar en el viaje vertiginoso que acaban de realizar. Todo tu cerebro interpreta la luz como algo instantáneo, aunque en realidad cada fotón vive su propia odisea relativista, viajando por el espacio-tiempo a la máxima velocidad permitida. Si levantas tu mano otra vez y la luz del espejo rebota de nuevo hacia ti, en ese preciso instante, tu reflejo está viendo la mano tal como era hace unas 1000 millonésimas de segundo. El tiempo que tarda la luz en recorrer la distancia entre tu mano y tus ojos es infinitesimal, pero existe. Cada gesto que haces frente al espejo está siendo replicado con un retraso minúsculo, casi invisible. La realidad que percibes no es el presente absoluto, es un eco de lo que sucedió hace un instante. Esto nos obliga a preguntarnos algo inquietante. ¿Vemos el mundo tal como es, o solo interpretamos reflejos retardados de la realidad? Ahora, si en lugar de un espejo usas una pantalla de ordenador o un teléfono móvil, la paradoja se intensifica. La pantalla capta la luz que llega a su sensor, la procesa, la convierte en bits digitales, la envía a la memoria de la máquina, la reinterpreta y finalmente la proyecta en forma de imagen frente a tus ojos. Cada uno de estos pasos introduce un retraso aún mayor, aunque sea 1000 veces menor que un parpadeo humano. De hecho, lo que ves en el monitor ya es una reconstrucción de la realidad, no la realidad misma. Y aún así, tu cerebro confía en esa imagen como si fuese perfecta, como si fuese la verdad absoluta. Nos aferramos a la ilusión sin dudar, confiando en nuestros sentidos mientras el universo juega con nosotros a un nivel subatómico. Este juego de luces y reflejos nos lleva a la siguiente pregunta crucial: si todo lo que vemos es una interpretación, ¿cómo podemos confiar en nuestro juicio sobre el mundo? Los espejos no mienten, pero tampoco muestran la verdad completa. Solo reflejan las superficies y la luz.
luz. La realidad verdadera, esa que podría existir más allá de nuestra percepción, sigue siendo un misterio oculto tras una cortina de fotones y retardos infinitesimales. La física cuántica nos dice que, a nivel subatómico, las partículas no tienen posiciones exactas hasta que las medimos. Cada observación cambia la realidad que intentamos medir. El espejo, por pequeño que parezca, se convierte en un portal hacia esa incertidumbre fundamental. Nos obliga a enfrentar que el mundo no es como creemos, sino como lo interpretamos. Y aquí está el detalle que más fascina a los científicos. Aunque cada fotón viaja siguiendo leyes estrictas de la física, el conjunto de todos ellos crea una ilusión de continuidad, de fluidez. El espejo nos devuelve una imagen coherente porque nuestro cerebro está diseñado para unir fragmentos de información dispersa en algo comprensible. Así, lo que llamamos realidad es en gran parte un truco perceptivo. No hay un momento en que podamos tocar la verdad pura, siempre nos quedamos con la interpretación, el reflejo, la reconstrucción. La vida frente al espejo es, por tanto, una lección de humildad científica. El mundo que ves es un milagro de percepción, un juego de luz y tiempo que tu mente interpreta como real. La velocidad de la luz no es solo un número, es el límite absoluto de todo lo que se mueve en el universo. Nada puede ir más rápido. Ni cohetes, ni balas, ni pensamientos, ni siquiera los más locos experimentos de física. Cuando piensas en esto, se vuelve casi filosófico. Cada vez que envías un mensaje, tu información viaja siguiendo este límite invisible. Cuando miras una estrella lejana, la luz que llega a tus ojos puede haber viajado millones de años. Estás viendo un pasado que ya no existe, un eco luminoso de eventos que sucedieron antes de que la Tierra siquiera se formara. Cada mirada al cielo es, en realidad, un viaje temporal hacia atrás. Pero aquí viene lo más extraño. Según la teoría de la relatividad de Einstein, cuando algo se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo deja de comportarse como lo conocemos. Un viajero que se mueve cerca de esa velocidad experimenta que los segundos transcurren más lentamente que para alguien en reposo. Esto no es ciencia ficción, es un efecto medido con relojes atómicos y partículas aceleradas en laboratorios. Imagina un astronauta en una nave que viaja casi a la velocidad de la luz hacia una estrella lejana. Para él el viaje puede durar solo unos meses, mientras que en la Tierra han pasado décadas. La realidad deja de ser universal, cada observador tiene su propia versión del tiempo. Ahora, conecta esto con los fotones. Los fotones viajan a la velocidad de la luz, así que desde su perspectiva, aunque un fotón no tiene conciencia, el tiempo no transcurre. En cierto sentido, cada fotón viaja desde el pasado hasta el presente sin experimentar un solo instante. Toda su existencia es un movimiento eterno y simultáneo, un puente entre dos puntos que para nosotros están separados por años luz y millones de eventos. Cuando miras un rayo de sol atravesando la ventana, estás contemplando partículas que literalmente no sienten el paso del tiempo y que llevan consigo información del sol hacia ti en una danza que desafía la intuición. Y no solo eso, la velocidad de la luz también establece la estructura misma del espacio y el tiempo. El universo está tejido de tal manera que esta velocidad máxima define lo que es posible y lo que no lo es. Si algo intentara ir más rápido, rompería las leyes de causa y efecto. Los eventos dejarían de tener un orden lógico, y lo que para ti es causa podría volverse efecto para otro observador. Esto suena a locura, pero los experimentos confirman que el cosmos realmente protege esta velocidad límite con una precisión absoluta. La luz no solo ilumina, dicta cómo se organiza todo lo demás. En la vida cotidiana, esto parece irrelevante, pero cada mensaje de tu teléfono, cada imagen de tu cámara, cada señal de GPS está condicionado por esta regla invisible. Cada segundo, el universo nos recuerda que nada puede ir más rápido que la luz y que nuestra percepción siempre llega con retraso, con la fidelidad limitada por este velo cósmico. Por eso la física moderna no solo estudia partículas y ecuaciones, estudia cómo la realidad misma se revela a través de la velocidad de la luz, cómo cada instante que vivimos está conectado con todo lo que existe, y cómo cada observación es, en el fondo, un reflejo del pasado. La luz no es solo un viajero veloz, es también un misterio en sí misma. A veces se comporta como una onda, expandiéndose y difractándose, y otras veces como partículas llamadas fotones, golpeando detectores como diminutos proyectiles. Este fenómeno, conocido como dualidad onda-partícula, desafía la intuición. La luz es ambas cosas al mismo tiempo, y el modo en que la observamos determina cómo se comporta. Ni siquiera Einstein, el mismo que explicó la relatividad, pudo evitar sorprenderse ante esto. La luz parecía tener personalidad propia, adaptándose a quien la mira. Pero la luz no está sola en este extraño juego. La materia también tiene esta dualidad. Cada electrón, cada protón, incluso los átomos enteros, se comportan a veces como partículas y a veces como ondas. Esto lleva a una realidad que parece sacada de ciencia ficción. Los objetos pueden estar en varios lugares a la vez hasta que alguien los observa. Este es el corazón de la mecánica cuántica, una teoría que describe cómo funciona
funciona el universo a escalas diminutas. En este reino las reglas clásicas se rompen, el tiempo, el espacio y la causalidad se vuelven relativos, probabilísticos y a veces extrañamente conectados. Uno de los experimentos más fascinantes es la famosa doble rendija. Si envías un solo electrón hacia dos rendijas, puede pasar por ambas al mismo tiempo, interferir consigo mismo y formar un patrón de ondas en la pared de detrás. Pero si tratas de observar por cuál rendija pasa, deja de comportarse como onda y actúa como partícula. La simple acción de observar cambia la realidad. Esto no es teoría, se ha repetido miles de veces y sigue asombrando a científicos y curiosos por igual. La naturaleza parece tener un lado oculto que solo se revela cuando interactuamos con ella de ciertas maneras. Esta extraña relación entre luz y materia llevó al desarrollo de la electrodinámica cuántica, o QED, la teoría que ganó el premio Nobel por explicar con increíble precisión cómo las partículas cargadas interactúan a través de fotones. En palabras simples, QED nos dice cómo los electrones y la luz se comunican, cómo intercambian energía y momentum de manera casi coreográfica, siguiendo reglas que combinan ondas y partículas. Gracias a QED, podemos entender fenómenos tan cotidianos como la reflexión de la luz en un espejo o el brillo de un diamante, pero también tan exóticos como la emisión de rayos cósmicos o los procesos dentro de un láser. Lo fascinante de QED no es solo su precisión matemática, es que nos revela un universo más vivo, más flexible y más extraño de lo que nuestra intuición permite. Cada partícula es un mensajero de información, cada fotón un testigo silencioso de interacciones que suceden a velocidades y escalas inimaginables. A medida que exploramos este mundo, comprendemos que la realidad no es una sucesión simple de objetos y movimientos, es un entramado dinámico de probabilidades, conexiones y energía que nos invita a mirar más allá de lo visible y cuestionar lo que damos por cierto. Imagina por un momento que cada electrón es un bailarín en un escenario microscópico, y cada fotón es una chispa de energía que llega y marca los pasos del baile. Esta es la esencia de la electrodinámica cuántica. QED describe cómo la luz y la materia interactúan en una coreografía precisa, pero a la vez sorprendentemente flexible. No hay choques caóticos ni movimientos al azar. Cada intercambio de fotones sigue reglas estrictas, matemáticamente definidas, pero con un margen de posibilidades probabilísticas que hacen que cada interacción sea única. Uno de los logros más asombrosos de QED es su capacidad para predecir el comportamiento de las partículas cargadas con una exactitud casi absurda. Por ejemplo, la llamada anomalía magnética del electrón. QED predice el valor con una precisión de 12 decimales, y los experimentos coinciden. Esto es como lanzar un dado 1 trillón de veces y predecir exactamente cuántas veces saldrá cada número. Nadie había visto algo así en ninguna otra teoría física. QED es la demostración de que el universo, aunque extraño, es matemáticamente coherente en su nivel más íntimo. Pero más allá de los números, QED nos ayuda a entender fenómenos visibles en nuestro día a día. El color de los objetos, por ejemplo, no es más que la manera en que los electrones absorben y emiten fotones de diferentes energías. Un diamante brilla porque los fotones se dispersan dentro de su estructura, cambiando de dirección y energía de formas que dependen de la disposición exacta de los átomos. La luz reflejada por el océano, la fluorescencia de un letrero de neón o incluso los láseres que usamos para cortar materiales son manifestaciones prácticas de las reglas de QED. Cada interacción es un diálogo entre luz y materia, un intercambio de energía que obedece tanto a la dualidad onda-partícula como a las probabilidades dictadas por la teoría cuántica. Otro ejemplo impresionante son los procesos de dispersión y absorción de la luz en el espacio. Cuando los fotones viajan por el cosmos, no solo viajan en línea recta, interactúan con electrones dispersos en nubes de gas o en la atmósfera de planetas. Cada colisión es un pequeño evento QED. El fotón puede cambiar de dirección, de energía o incluso transformarse en pares de partículas y antipartículas en condiciones extremas. Esta danza constante de luz y materia da forma a la apariencia de las estrellas, nebulosas y galaxias, mostrando que QED no es solo un juego matemático, sino la mecánica detrás de los espectáculos más grandiosos del universo. En el corazón de QED está la idea de probabilidad, no certeza. Cada fotón tiene infinitos caminos posibles entre un punto y otro, y el electrón considera todos esos caminos al mismo tiempo. Solo cuando medimos o interactuamos con él, se manifiesta un resultado concreto. Este principio llamado suma sobre trayectorias rompe con la lógica clásica. No existe un único camino correcto, sino un entramado de posibilidades que se superponen, interfieren y finalmente producen el universo observable. Así, QED nos enseña que la realidad es más que objetos y fuerzas, es un tejido vivo de interacciones, un juego de probabilidades donde la luz y la materia se entrelazan constantemente, revelando un cosmos más flexible, más vivo y más sorprendente de lo que jamás imaginamos. Cada rayo de luz que vemos, cada electrón que sentimos indirectamente, es un testimonio de esta danza cuántica que rige todo lo que existe. Si el bloque 5 nos mostró
a los electrones bailando con los fotones, ahora vamos a entrar dentro del corazón de los átomos, donde la electrodinámica cuántica dicta movimientos tan precisos que parecen coreografiados por un director invisible. Cada electrón no está simplemente orbitando alrededor del núcleo como lo imaginábamos en los viejos libros de física, en realidad, sus posiciones y energías se determinan por probabilidades que QED calcula con exactitud. Esto incluye interacciones sutiles que alteran los niveles de energía, conocidas como correcciones radiativas, que son cambios casi imperceptibles pero medibles, que ajustan las predicciones de la energía de los electrones de manera exacta. Un ejemplo fascinante es el efecto Lamb, descubierto en 1947, que demostró que los niveles de energía de un electrón en el hidrógeno no eran exactamente los que la teoría clásica predecía. QED explicó este fenómeno mostrando cómo el vacío cuántico no está vacío en absoluto, está lleno de fluctuaciones, fotones que aparecen y desaparecen constantemente, interactuando con los electrones y alterando su energía minúsculamente. Esta fue una de las primeras pruebas experimentales que confirmaron la precisión de QED y su capacidad de describir el mundo a escalas diminutas, pero QED no se queda solo en la teoría, tiene aplicaciones que impactan directamente nuestra vida diaria y la tecnología moderna. Por ejemplo, los láseres, la base de los lectores de códigos de barras, las impresoras láser y las cirugías láser dependen de la interacción controlada entre fotones y electrones que solo QED describe correctamente. Los chips de semiconductores, esenciales para computadoras y teléfonos, también requieren entender cómo los electrones se comportan en materiales bajo campos eléctricos y magnéticos a niveles cuánticos, algo que QED modela con gran precisión. Otro terreno donde QED es protagonista es la metrología, la ciencia de medir con exactitud. El valor más preciso de la carga del electrón, del momento magnético y de la constante de estructura fina proviene de cálculos y experimentos basados en QED. Esto significa que cada medición de electricidad, magnetismo o luz que hacemos hoy en laboratorios de todo el mundo se apoya en las predicciones de esta teoría, demostrando que la física cuántica no es solo un experimento mental, sino la base de la precisión tecnológica moderna. Incluso fenómenos más avanzados como la fusión nuclear controlada o los dispositivos de imagen médica como la resonancia magnética dependen de principios que QED describe. Los electrones y fotones no son actores aislados, forman una red de interacciones que al entenderlas nos permiten manipular energía y materia de formas antes inimaginables. Cada invento que aprovecha la luz, la electricidad o la interacción de partículas cargadas es, en el fondo, un triunfo de la electrodinámica cuántica. Finalmente, QED nos recuerda algo asombroso, aunque el mundo visible parece estable y predecible, a nivel microscópico todo está en constante flujo y diálogo. Cada átomo, cada electrón, cada fotón es parte de un entramado probabilístico que da forma al universo. Y gracias a la electrodinámica cuántica, los científicos pueden leer ese código invisible y usarlo para crear tecnologías que transforman la vida cotidiana. Hasta ahora hemos visto cómo QED describe con exactitud la interacción entre electrones y fotones dentro de los átomos y cómo eso impulsa nuestra tecnología. Pero QED también nos lleva a territorios que parecen sacados de ciencia ficción. La teoría predice fenómenos que desafían la intuición, el vacío no está vacío, y puede generar partículas y luz espontáneamente. Imagina el espacio vacío frente a ti. Según la física clásica, no hay nada allí, simplemente ausencia de materia. Pero QED nos muestra un escenario muy diferente. El vacío cuántico está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, cumpliendo con las reglas de la incertidumbre de Heisenberg. Estas partículas fantasma influyen en electrones y fotones reales, alterando sus propiedades de manera medible, como vimos con el efecto Lamb. Uno de los fenómenos más sorprendentes es la radiación de Casimir. Dos placas metálicas colocadas muy cerca en el vacío se atraen entre sí, no por una fuerza visible, sino porque las fluctuaciones del vacío generan una presión diferencial, menos ondas de campo electromagnético pueden existir entre las placas que fuera de ellas, provocando que se empujen hacia adentro. Es una manifestación directa de la energía del vacío, algo que QED predice y que los experimentos han confirmado con precisión. QED también permite predecir la creación de pares de partículas a partir de la luz, un proceso conocido como producción de pares electrón-positrón. Cuando un fotón de alta energía interactúa con un campo electromagnético intenso, puede transformarse en un electrón y un positrón, partículas que antes no existían. Esto no solo es fascinante teóricamente, sino que se observa en aceleradores de partículas y en fenómenos cósmicos, como los rayos gamma emitidos por estrellas y agujeros negros. Otra predicción extraordinaria es la llamada luz del vacío. Incluso sin fuentes externas de luz, los campos electromagnéticos pueden fluctuar y generar fotones detectables bajo ciertas condiciones. Esto significa que el vacío cuántico no es un escenario pasivo, sino un mar dinámico de energía y potencial que puede manifestarse físicamente. Estos fenómenos no son solo curiosidades matemáticas, inspiran nuevas tecnologías. Por ejemplo, la manipulación de fluctuaciones cuánticas es la base de la computación cuántica y de sistemas de comunicación seguros que utilizan propiedades de partículas virtuales y reales. Además, nos obligan a repensar conceptos fundamentales como el nada, la materia y la energía,
mostrando que la realidad microscópica es mucho más rica de lo que percibimos a simple vista. QED, con su capacidad de predecir estos efectos, se convierte en un puente entre la teoría y experimentos que parecen imposibles, demostrando que el universo, incluso en lo más profundo del vacío, está lleno de actividad invisible pero real. Cada descubrimiento en este terreno abre nuevas puertas, no solo en física fundamental, sino en nuestra habilidad de manipular la naturaleza a niveles antes inimaginables. La electrodinámica cuántica no solo explica cómo interactúan electrones y fotones, también es la puerta de entrada a uno de los sueños más grandes de la física, unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Hasta ahora, hemos visto que QED describe con precisión la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas conocidas. Las otras 3 son la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos, y la fuerza nuclear débil, responsable de ciertos tipos de decaimientos radiactivos. QED fue el primer ejemplo exitoso de lo que los físicos llaman teoría de campo cuántico. Una teoría de campo cuántico no solo describe partículas, sino también los campos que las acompañan, y cómo esos campos interactúan entre sí. Esto abrió el camino para desarrollar la teoría electrodébil, que unifica la fuerza electromagnética y la fuerza débil. El premio Nobel otorgado por estos avances reconoce cómo QED sentó las bases matemáticas para esta unificación, mostrando que fuerzas aparentemente distintas podían describirse con un mismo marco teórico. La belleza de QED y la teoría electrodébil es que son predicciones probadas con extraordinaria precisión. Por ejemplo, la predicción de la existencia de los bosones W y Z, portadores de la fuerza débil, fue confirmada en los experimentos del CERN en los años 80, exactamente como las ecuaciones habían anticipado. Esto demuestra que una idea basada en la interacción de electrones y fotones puede escalar para explicar fenómenos mucho más complejos, acercándonos a la teoría del todo. Además, QED nos muestra un principio fundamental: simetría y conservación. La simetría de Gauss de QED, una propiedad matemática que asegura que las leyes de la física no cambian bajo ciertas transformaciones, es la misma herramienta que se utiliza para describir las otras fuerzas. Esto significa que QED no es solo un modelo aislado, es un patrón repetible en la naturaleza, un esquema que puede aplicarse para entender interacciones más allá de lo que vemos en el laboratorio. Otro punto fascinante es la conexión de QED con la teoría cuántica de campos moderna. Los métodos de QED, como la renormalización, permiten eliminar infinitos matemáticos que surgen en los cálculos y obtener resultados finitos y medibles. Este procedimiento se convirtió en estándar para todas las teorías cuánticas de campo, haciendo posible la predicción de fenómenos como la creación de partículas en colisiones de alta energía o el comportamiento de quarks dentro de protones y neutrones. En resumen, QED no solo nos explica lo que ocurre en un átomo o en un rayo de luz, nos proporciona el lenguaje y las herramientas matemáticas para entender y unificar la física moderna. Cada experimento que confirma QED refuerza la idea de que, detrás de la aparente diversidad del universo, existe un conjunto de leyes fundamentales que son elegantes, simétricas y profundamente conectadas. La teoría de la electrodinámica cuántica no solo es hermosa en el papel, su verdadero poder se ve en los experimentos que la confirman con una precisión asombrosa. Uno de los más famosos es la medición del momento magnético del electrón, conocido como su gay factor. Según QED, el electrón no solo gira sobre sí mismo como una pequeña peonza, sino que también interactúa constantemente con los fotones virtuales del vacío cuántico. Estos efectos producen ligeras desviaciones en su magnetismo, predicciones que QED calcula con más de 12 cifras decimales exactas. Los experimentos han medido este valor y coincide con la teoría hasta la última cifra conocida. Esto es un nivel de precisión sin paralelo en ninguna otra teoría de la física. Otro experimento clave es el desplazamiento de Lamb, descubierto por Willis Lamb en 1900. Observando los niveles de energía del hidrógeno con espectroscopía ultraprecisa, Lamb encontró un pequeño ajuste que la teoría clásica no podía explicar. QED, tomando en cuenta la interacción del electrón con el campo electromagnético cuántico, predijo exactamente este desplazamiento. Este hallazgo no solo confirmó la validez de QED, sino que también inauguró la era de la física de precisión, donde las teorías son probadas hasta en décimas de millón. Los efectos de QED no se quedan en el laboratorio. Su precisión ha permitido desarrollar tecnologías que usamos todos los días. Por ejemplo, el GPS no sería tan exacto sin las correcciones relativistas y cuánticas que QED hace posibles, ya que los relojes atómicos dependen de transiciones de energía de electrones en átomos. Otro ejemplo son los láseres, que funcionan gracias a principios de QED que explican cómo los fotones son emitidos y absorbidos por los átomos. Incluso los semiconductores que usamos en computadoras y teléfonos móviles se diseñan utilizando conceptos de interacción cuántica de electrones, directamente derivados de QED. Además, QED ha servido de modelo para otras teorías más complejas. La cromodinámica cuántica QED, que describe la fuerza nuclear fuerte, se basa en conceptos similares de partículas mediadoras y campos cuánticos.
Esto significa que cada éxito de QED no es solo un triunfo aislado, sino un pilar que sostiene toda la física moderna de partículas. En resumen, los experimentos que confirman QED muestran que no es solo una teoría elegante, es una herramienta extremadamente precisa para predecir la naturaleza y crear tecnología avanzada. Desde medir propiedades de partículas hasta diseñar relojes atómicos, láseres y semiconductores, QED conecta la teoría más abstracta con aplicaciones prácticas que cambian nuestra vida diaria. La precisión casi perfecta de sus predicciones sigue inspirando a físicos de todo el mundo a explorar nuevas fronteras de la física cuántica. En conclusión, la electrodinámica cuántica no es solo un logro histórico de la física, es un pilar activo en la investigación contemporánea y futura, guiando avances tecnológicos, experimentales y teóricos. Su capacidad para explicar fenómenos con precisión asombrosa y servir de modelo para nuevas teorías asegura que QED seguirán siendo un faro en la física durante décadas y tal vez siglos por venir.